Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sufrido la tortura de tener que convivir con ruidos? Puede que sea un vecino, puede que sea el tráfico. Cualquiera sea el culpable, el hecho no cambia de que es una experiencia que puede transformarse en una situación más que estresante. Después es probable que uno se termine acostumbrando al ruido, pero esto no quita de que siga siendo un problema. Ahora, ¿esto tiene solución? Bueno, primer acto de sinceridad. No hay soluciones mágicas, no te quiero mentir. Lo que no quita que haya un montón de cosas para hacer para mejorar mucho este panorama. Soy el arquitecto Marcelo Seya y en este video justamente te quiero contar 9 técnicas para mejorar la aislación acústica de tu casa, desde las más económicas y caseras a las más efectivas. Para que entiendas exactamente en qué consisten esas estrategias, tengo que hacer una brevísima explicación sencilla, como las que siempre trato de hacer yo, para entender el fenómeno. Las ondas sonoras se transmiten por el aire y cuando chocan con un objeto o con una masa, la hacen vibrar. Esta masa, vibrando, genera nuevas ondas sonoras que son las que después llegan a nuestros oídos porque hacen vibrar nuestro tímpano. Entiéndase, esto no es una explicación científica, es nada más que un ejemplo práctico y sencillo para ayudarnos a entender de qué va el fenómeno. Hecha esta aclaración, no todos los materiales tienen la misma capacidad para absorber o amortiguar esas ondas sonoras. Básicamente hay dos factores que reducen el ruido. Por un lado está el peso, como lo hice, el peso, la masa de un material. Un material pesado es muy difícil de hacer vibrar y por lo tanto no va a propagar bien el sonido. Es por esta razón que, por ejemplo, una pared de 30 centímetros de espesor va a aislar mucho más que un tabique de 10 centímetros. Están hechos del mismo material, pero obviamente una pared de 30 centímetros tiene mucho más peso y mucha más masa. Por el otro lado tenés el caso de los materiales absorbentes o también llamados materiales aislantes acústicos. A diferencia del caso anterior, estos no aíslan por masa, sino que aíslan amortiguando, haciendo una especie de muelle que retarda la propagación de los sonidos. En general son materiales que están compuestos por fibras. Por ejemplo, los materiales clásicos aislantes acústicos son la lana de roca, la fibra de vidrio, el poliuretano, el corcho, la fibra de celulosa. Estos materiales atrapan y retienen a los sonidos impidiendo su propagación y resultan aún más eficientes combinados con materiales pesados. Caso típico, por ejemplo, una pared de mampostería de ladrillos, material con peso, con masa, con una cámara de aire rellena de un material absorbente o acústico, más otra pared de mampostería. Esta combinación es la ideal y la que más funciona para detener la propagación del sonido. Hay 3 fuentes de las cuales puede provenir el ruido. Una la generamos nosotros mismos dentro de nuestra propia casa, circulando, hablando, etc. La otra puede provenir de nuestros vecinos de los costados o de nuestro vecino de arriba. Se transmite básicamente por el aire, pero a través de los elementos, llámese las paredes o la losa, que nos dividen de ellos. Estos ruidos, por lo general, provienen del uso directo de una casa. Tiene que ver con la circulación, con el taconeo, con el uso de algunos electrodomésticos. Y la tercera fuente de propagación de ruido tiene que ver con la que viene desde el aire. Sobre todo, caso típico, aquellos casos de tráfico o de zonas muy ruidosas. Convengamos en algo, si tu casa tiene paredes finas, van a vibrar, van a tener mucha más capacidad para transmitir los ruidos. Lo que vamos a tener que hacer con todas estas estrategias que te voy a contar es tratar de evitar que esas paredes vibren o por lo menos amortiguar esas vibraciones. El primer consejo tiene que ver quizás con uno de los más efectivos. ¿En qué consiste? En hacer un revestimiento sobre las paredes problemáticas sobre las cuales se está transmitiendo el ruido, que también se llama trasdosado. ¿En qué consiste esto? Este sistema consiste simplemente en fijar una estructura metálica al muro problemático y rellenar los espacios que quedan entre la estructura con algún material aislante acústico. Puede ser lana de roca, fibra mineral, fibra de celulosa. El sistema se finaliza con la colocación de un panel de rocayeso, drywall, placa de yeso, depende cómo la llamen en tu país, que luego se masilla y se pinta quedando como una pared. Lo que se logra de esta forma es tener una cámara de aire rellena con un material absorbente que limita o amortigua la propagación de los ruidos. Otra alternativa más eficiente aún es reemplazar la placa de yeso
por un tabique de mampostería. La idea sería, por ejemplo, crear una pared separada de la pared problemática con una cámara de aire que se rellene con un material absorbente, y de esta forma estamos logrando una doble aislación por el material acústico y por masa. Como contrapartida, obviamente, esta solución tiene dos contras. Primero, que es un poco más cara, y por el otro lado, lo que hace es consumir más espacio dentro del ambiente. Pero valga la aclaración, es la combinación de material absorbente más material con masa la más efectiva y la que mejor ayuda a insonorizar los ambientes. Segunda de las recomendaciones, el aislamiento de las ventanas. De nada vale que te tomes el trabajo de insonorizar todas las paredes que dan al exterior de una zona ruidosa si después no haces lo mismo con las ventanas. Por ejemplo, los vidrios de la ventana son un material muy delgado que vibra mucho y transmite mucho las ondas sonoras. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y un par de cosas. En principio, tratar de utilizar vidrios gruesos, de buen espesor. Y lo mejor aún que esto, es recurrir al DVH. Tengo una mosca que me está volviendo loco. El DVH es el doble vidriado hermético. ¿En qué consiste? Básicamente en colocarle a las ventanas una capa de vidrio, de cristal, una cámara de aire y otra capa de vidrio. Esto no solamente es un recurso muy eficiente para aislar acústicamente el ambiente, sino también que es muy eficiente desde el punto de vista térmico. Seguramente estás pensando, bueno, pero yo ya tengo ventanas instaladas, ¿qué puedo hacer? Bueno, la buena noticia es que hay sistemas que te permiten reemplazar la ventana existente por otras nuevas, con DVH, por ejemplo, sin sacar los marcos existentes, es decir, casi sin obras. Se pueden retirar las hojas movibles y atornillar las nuevas al marco existente. Un detalle extra, es preferible a la hora de elegir la forma en que abren, es utilizar la apertura practicable u oscilobatiente. Este sistema, como el que estás viendo en las imágenes, permite un mejor aislamiento acústico porque tiene un cierre mucho más hermético que lo que, por ejemplo, puede ocurrir con las ventanas de hojas corredizas. Mejor aún, y completando todo el panorama, es elegir buenos burletes herméticos para mejorar ese aislamiento. Burletes que deberán ser o de goma o de algún tejido o felpa. Otro de los consejos puede tener que ver con la aislación de los techos. Ahora, en este caso pueden darse dos situaciones. Que los ruidos vengan, por ejemplo, de un vecino, el vecino y el mal uso que pueda hacer de su departamento por taconeos, por la circulación, electrodomésticos funcionando, o bien que pueda venir por el aire cuando estás en contacto, cuando el techo está directamente en contacto con una zona de mucho tráfico o muy ruidosa. En el primero de los casos, cuando tenés por arriba un vecino, una buena solución sería hacer un techo suspendido. A diferencia del cielo raso común y corriente, este techo, que también funciona como falso techo, digamos, como cielo raso falso techo, está anclado con la losa con anclajes que amortiguan los ruidos y evitan que vibre ese falso techo y por lo tanto que no se propague tan directamente el sonido. Caso contrario, si el ruido viene de una cuestión de ambiental, del tráfico, de una zona muy ruidosa, con un cielo raso común y corriente va a ser suficiente. Sobre esa estructura del cielo raso va a ser conveniente que coloques algún material absorbente. Caso típico, fibra de vidrio, lana de roca, celulosa, etc. Porque de esta forma vas a estar absorbiendo y amortiguando los ruidos que pueden provenir desde el exterior. Y ya que hablamos de aberturas, es muy común hoy por hoy la utilización de puertas interiores huecas, básicamente porque son más económicas. Siempre que puedas elegir, es preferible que elijas una puerta maciza, porque a diferencia de estas puertas huecas que propagan mucho el sonido, justamente estas últimas, las macizas, tienen más masa, más peso, vibran menos y por lo tanto son mucho más acústicas. Otra de las recomendaciones es alejar las instalaciones de las zonas más privadas de la casa. Siempre es conveniente, desde el mismo momento que uno está diseñando la casa, tratar de concentrar todo el bloque de instalaciones varias de la casa, los sistemas de calefacción, máquinas lavadoras, etc., en locales alejados de las zonas de descanso, tipo dormitorio, comedor, living. Es por eso que, en ese sentido o en esa línea, es conveniente concentrar este tipo de materiales o elementos ruidosos, por ejemplo, en zonas como despensas o lavaderos.
A propósito de la aislación de dormitorios, una buena técnica consiste en agrupar, por ejemplo, en el caso de que tengamos dormitorios con paredes contiguas con un baño, para aislar los ruidos que puedan provenir del baño, es disponer la zona de placares o armarios en la pared que divide el dormitorio del baño. De esa forma estamos interponiendo un colchón de entre 60 a 70 centímetros de un material aislante acústico relleno de fibras o relleno de tejidos que funcionan naturalmente como un aislante acústico casero. Y ya que hablábamos de esto, si tu presupuesto es muy acotado y no te entusiasma demasiado la idea de hacer obra, podés recurrir, por ejemplo, a utilizar cortinados o tejidos colgados o, por ejemplo, interponer entre las paredes ruidosas y el ambiente armarios que, por ejemplo, tengan papeles o libros. Digamos, no es una aislación bárbara, pero desde el punto de vista de la casi cero inversión, vale la pena tenerlo en cuenta. Otro de los consejos, puede inclusive hasta anular todos los anteriores, es uno simple que tiene que ver con algo muy fácil de aplicar. Hablar con tu vecino. No hay por qué pensar que tu vecino va a estar en contra tuyo. Es más, hasta es probable que estés sufriendo los mismos problemas que estás sufriendo vos. No sería descabellado encarar una solución de un acondicionamiento acústico de la pared en cuestión compartiendo gastos. A propósito de esto, me ha tocado en muchos casos, lamentablemente, ver departamentos o complejos habitacionales en los cuales las unidades están divididas por tabiques que no llegan hasta el techo. Es por eso que hay una propagación continua de ruidos en ese espacio que media entre el tabique y el techo. Esto lamentablemente tiene que ver en muchos casos con una especulación inmobiliaria que no se entiende muy bien, porque no sé qué es lo que pretendan ahorrar y condenar de esa forma a la pobre gente que tiene que sufrir después un departamento en el cual no se puede habitar. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y hay pocas opciones. Una, la menos aconsejable, pero la más efectiva, es demoler una parte, desarmar una parte del cielorraso existente y tratar de completar esa pared faltante. La otra alternativa, por ejemplo, es generar otro cielorraso o falso techo por debajo del existente entre 5 a 10 centímetros y completar esa cámara de aire que queda con algún material absorbente. ¿Qué le colocaría yo? Yo te recomendaría al menos una manta de fibra de vidrio de no menos de 10 centímetros. Si no podés, te resulta muy caro, por lo menos 5 centímetros. Pero sí que sea un material muy absorbente y continuar ese falso techo en un revestimiento de la pared que te divide con tu vecino, también completada con ese material acústico. De esa forma, de una manera que quizás no sea tan económica, pero logramos un efecto de cámara sellada que te va a aislar prácticamente la mayoría de los ruidos que puedan provenir del lado de tu vecino. No quiero dejar de mencionar la posibilidad de colocar pisos más acústicos. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente el caso típico es la alfombra o la moqueta, que en definitiva por su misma fibra actúa como un amortiguador básico de las pisadas. Otra alternativa es la posibilidad de utilizar pisos vinílicos o pisos flotantes. De estos pisos que no se fijan a la base, sino que van montados, apoyados de forma flotante sobre un manto de polietileno, de espuma de polietileno de no más de 2 milímetros, que actúa como un excelente aislante acústico. ¿Para qué casos puede servirte esto? Bueno, en principio el primero puede tener que ver para insonorizar tus propios pisos de planta alta, de tal manera que toda la circulación que tenés sobre la losa de planta alta no se transmita como ruidos hacia la planta baja. Y el otro caso puede ser ante un reclamo de tu vecino que te esté pidiendo que hagas algo para insonorizar los pisos. Lo bueno de esta posibilidad que te estoy planteando, que estos pisos flotantes o el alfombrado o los pisos flotantes vinílicos que te estaba mencionando no requieren de obra y te pueden servir no solamente para resolver el problema de insonorizar los pisos, sino también para renovar los pisos de tu casa sin hacer demasiado movimiento. Me gustaría que nos cuentes cuáles fueron tus experiencias al respecto y si algo que hayas hecho te ha servido, sobre todo para aquellos que les gusta leer los comentarios y nutrirse de ellos. Te voy a dejar de este lado un video sugerido de esos que YouTube sabe que te interesa. No sin antes que aprietes el botón de este lado y te suscribas al canal y actives las notificaciones. Tu apoyo nos es muy importante y nos permite generar nuevo material para solucionar tus problemas. Gracias por haber llegado hasta aquí, nos estamos viendo muy pronto.